Nunca pensé que una primera cita pudiera terminar así, con el corazón latiéndome tan fuerte que casi me doliera y con la mente repitiendo una sola frase. Esto no puede estar pasándome otra vez, pero antes de llegar al momento en que mis manos temblaban al intentar abrir la puerta de mi casa, cuando la noche parecía haberse desgarrado en dos, todo comenzó de manera mucho más inocente. A Diego lo conocí por una amiga en común, que juraba y perjuraba que él era auténtico, espontáneo y sin filtros. Yo pensé que se refería a que no tenía vergüenza para hablar con desconocidos, o que era de esos tipos que hacen amigos en cualquier parte. No imaginé que esa falta de filtros iba a significar otras cosas, pero en ese momento, cuando nos presentamos, él sonrió con esa mezcla de simpatía y picardía que hace que una se relaje de inmediato. Me dijo que yo tenía un nombre precioso, que le encantaba mi manera de hablar y que esperaba que el paseo por el parque fuera tan agradable como yo. Sí, lo admito, me hizo gracia, y un poco de ilusión también. Caminamos entre los árboles mientras el sol se escondía detrás de las nubes bajas. Él hablaba con las manos, siempre moviéndolas como si cada palabra necesitara espacio para existir. Me contó que trabajaba en un puesto del mercado, que le gustaba correr por las mañanas y que tenía la costumbre de decir siempre lo que pensaba. Soy abierto y directo, repetía, casi como un lema. Yo asentía, riendo, porque no dejaba de parecerme encantador que lo dijera con tanto orgullo, como si fuera una habilidad sobrehumana. La conversación fluía con una facilidad que pocas veces había sentido en una primera cita. No había silencios incómodos ni momentos forzados. De hecho, en un punto me di cuenta de que hablábamos como si nos conociéramos desde hacía semanas. En medio de una anécdota suya sobre una clienta que intentó regatearle una bolsa de naranjas, sacó el móvil del bolsillo para enseñarme una foto. O eso intentó, porque al hacerlo, la cartera se le resbaló y cayó al suelo. Él se agachó rápidamente para recogerla, y fue ahí cuando pasó un pequeño sonido, breve, discreto, tan suave que dudé si realmente lo había oído o si había sido mi imaginación. Pero yo estaba justo a su lado, así que no, no era imaginación. Lo escuché, un pedito minúsculo, casi tímido, como si hasta el propio aire hubiese querido pedir perdón. Me quedé petrificada por un segundo. El tipo seguía hablando como si nada hubiera ocurrido, revisando su cartera, guardándola otra vez en el bolsillo, sonriendo. No se le movió un músculo. Y yo, sorprendentemente, hice lo mismo. Respiré, tragué saliva y decidí ignorarlo. A cualquiera le puede pasar, me repetí. Al fin y al cabo, los cuerpos son cuerpos, ¿no? Y si él no se avergonzaba, yo menos. Seguimos caminando. El cielo se volvió violeta y luego casi azul oscuro mientras nos adentrábamos más en el parque. En un momento nos sentamos en un banco. Él me contó una historia divertida sobre cómo casi pierde el autobús una vez persiguiéndolo por 3 calles. Yo reí de verdad, no por cortesía. Me hacía sentir cómoda. Y eso era raro en mí cuando alguien me gustaba. Cuando llegó la hora de volver, Diego insistió en acompañarme a casa. Caminamos despacio, sin prisa, comentando tonterías y riéndonos de detalles que probablemente no recordaría al día siguiente si no fuera porque esa noche quedó grabada en mi memoria por razones muy distintas. Cuando llegamos a mi portal, me dijo con una sinceridad tan sencilla que me desarmó. Me ha encantado pasar este rato contigo, Lucía. Ojalá podamos repetirlo. A mí también, contesté, sintiendo un calor dulce en el pecho. Él sonrió, se despidió con un gesto suave y se marchó calle abajo. Lo vi alejarse, con esa energía casi infantil que me había cautivado desde el primer minuto. Y pensé que quizá, solo quizá, esta vez la vida me estaba dando un comienzo bonito. Pero cuando entré en casa me apoyé en la puerta y dejé escapar un suspiro. Algo dentro de mí no encajaba, no sabía qué, no podía ponerle nombre. Tal vez era el recuerdo del pequeño incidente del parque, o tal vez simplemente era esa sensación que llega antes de que algo cambie para siempre. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de descubrirlo, muy pronto.
2 días después de nuestra primera cita, cuando ya había repasado mentalmente cada detalle del paseo por el parque, incluido el minúsculo incidente que había decidido archivar en la categoría de cosas que pasan, recibí un mensaje de Diego. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba en la oficina intentando concentrarme en un informe demasiado aburrido cuando el móvil vibró. El nombre Diego apareció en la pantalla. Lo había guardado así porque él me había dicho que ese color lo representaba. Siempre tengo energía de naranja madura, había bromeado. No pregunté qué significaba eso, pero me hizo gracia. ¿Te apetece cenar conmigo mañana? Conozco un restaurante muy bueno, decía su mensaje. No pude evitar sonreír. Me quedé mirándolo varios segundos, como si pudiera leer algo más entre esas palabras, algo que revelara si él también llevaba 2 días repasando mentalmente nuestra cita. Al final respondí con un «Me encantaría». Apenas un minuto después llegó su confirmación. «Genial, paso por ti a las 8. Te va a encantar el sitio. Prometo buen ambiente, buena comida y cero prisas». La frase cero prisas me resonó más tiempo del que debería. ¿Por qué especificarlo? ¿Acaso alguien había tenido prisa alguna vez con él? ¿O simplemente le gustaba ese tipo de expresiones? No lo sabía, pero me quedé pensando en su energía tan expansiva. Y por alguna razón, ese pensamiento no me molestaba. Al contrario, me generaba un cosquilleo agradable. Una parte de mí sintió que podía llegar a gustarme mucho más de lo que admitía. Esa tarde, cuando salí del trabajo, ya estaba emocionada. No lo suficiente como para saltar por la calle, pero sí como para mirar escaparates buscando un vestido adecuado. Terminé entrando en una tienda pequeña, con música suave y olor a vainilla, y probándome 3 vestidos distintos. Uno negro, demasiado formal, uno azul, demasiado corto, y finalmente uno rojo oscuro, sencillo, elegante, que me hacía sentir segura. Ese fue el elegido. Lo colgué en la puerta de mi armario esa misma noche para verlo cada vez que pasara cerca. Y cada vez que lo miraba, imaginaba cómo reaccionaría Diego al verme. Al día siguiente, desde media tarde, la emoción empezó a mezclarse con nervios. Revisé mi maquillaje 2 veces, mi pelo 3, el vestido 4. Cuando por fin fueron las 7:30, me senté en el borde de la cama intentando respirar con calma. Era solo una cena. Nada que no hubiera hecho antes, pero algo en mí insistía en que esta no era una cena cualquiera. A las 8 en punto, el timbre sonó. Me levanté sobresaltada, como si no lo hubiera estado esperando. Abrí la puerta y ahí estaba Diego, sonriendo como siempre, con un ramo de flores improvisado en la mano. Un mix de flores sueltas envueltas en papel marrón, como si lo hubiera comprado 5 segundos antes. No sabía cuáles te gustaban, me dijo, así que elegí un poco de todo. Soy un desastre con estas cosas. Me reí y el gesto me pareció adorable. No perfecto, no pulido, no romántico de película, adorable en su propio desorden. Son preciosas, gracias, respondí. Él me miró de arriba a abajo sin disimulo, pero con una expresión tan sincera que no me incomodó. Estás guapísima, Lucía, más que en el parque. Pues tú también estás muy bien, contesté, aunque él llevaba una camisa sencilla y unos vaqueros, pero en él se veía natural. Bajamos las escaleras y salimos a la calle. La noche estaba tibia, con esa mezcla de ruido de ciudad y calma que aparece solo entre semana. Caminamos juntos, él hablando de lo difícil que había sido convencer a su compañero del mercado para cubrirlo esa tarde, yo contándole un par de anécdotas del trabajo. Nada trascendental, pero lo suficiente para sentir que la conversación fluía igual de fácil que la primera vez. El restaurante quedaba a unas 4 calles. Era pequeño, con luces cálidas y mesas de madera. No era un sitio lujoso, pero sí encantador. Al entrar, sentí que tal vez él tenía más sensibilidad de la que pretendía mostrar con su actitud despreocupada. Reservé esta mesa, dijo orgulloso, señalando una junto a un ventanal. Nos sentamos, el camarero trajo la carta y Diego sacudió la servilleta con ese entusiasmo exagerado que parecía característico en él. Tenía esa energía que mezclaba ternura con un toque de caos, como si viviera todo un poco por encima de la media. Mientras elegíamos qué pedir, él me miraba con atención,
como si cada palabra que yo pronunciara le pareciera interesante. Y debo admitir que esa sensación me atrapó. Sentirme escuchada, de verdad escuchada, era algo que no me pasaba a menudo. Cuando el camarero se llevó nuestra orden, Diego se inclinó hacia mí y apoyó el codo sobre la mesa. Me alegra que hayas querido venir, dijo. Yo también estoy contenta de estar aquí, respondí. Y así, por un momento, pensé que esta cita sería perfecta, que nada extraño empañaría la noche, que quizá aquella pequeña rareza del parque había sido solo una anécdota olvidable. Me equivoqué, aún no sabía cuánto, porque lo que estaba por pasar en esa mesa iba a cambiar por completo la idea que tenía de él. La cena había empezado tan bien que por un rato me olvidé por completo de la pequeña sombra que arrastraba desde la primera cita. El restaurante tenía ese ambiente cálido que hace sentir que todo va a salir bien. Luces amarillas suaves, conversaciones que se escuchaban sin molestar y un aroma a pan recién horneado que se mezclaba con una música tranquila. Diego hablaba animado con ese entusiasmo suyo que ocupaba todo el espacio sin resultar pesado. Contaba historias de su infancia, de cómo había trabajado desde muy joven en el mercado, de los clientes que conocía desde hacía años y que a veces le llevaban regalos por puro cariño. Yo lo escuchaba con atención, riendo en los momentos que tocaba, sorprendiéndome en otros. Me gustaba su naturalidad, me gustaba sentir que no tenía que forzar nada, y me gustaba la forma en que él me miraba, como si realmente estuviera feliz de estar allí conmigo. La comida llegó, un plato de pasta para mí, uno de carne para él. El camarero dejó los platos con una sonrisa amable y se marchó sin demasiada ceremonia. Yo me incliné para oler mi comida, porque siempre lo hago, y cuando levanté la vista, Diego ya tenía el cuchillo en la mano, dispuesto a atacar su cena con un apetito casi infantil. La conversación siguió entre bocado y bocado. Él comentó algo sobre una película que le encantaba. Yo respondí con otra que había visto hacía poco. Él añadió una anécdota, yo otra. Era un intercambio ligero, suave, como esas olas pequeñas que no hacen ruido pero que te envuelven sin que te des cuenta. Entonces, ocurrió. Fue tan repentino que tardé un segundo en procesarlo. Una pausa mínima en su discurso, un gesto casi imperceptible de acomodarse en la silla, y después el sonido, no fuerte, no explosivo, pero sí largo, innegablemente largo. Un pedo. Otro. Esta vez sin posibilidad de dudar, sin la protección de lo breve o lo accidental, un sonido continuo, como una nota sostenida que se negaba a terminar. Me quedé congelada con el tenedor en el aire, los ojos muy abiertos, incapaz de reaccionar durante unos segundos eternos. Lo miré directamente, esperando no sé qué, tal vez sorpresa en su rostro, tal vez vergüenza, tal vez un ¡ay, perdón! ¡Qué desastre soy! Pero no, nada de eso. Diego me miró con absoluta tranquilidad, como si acabara de toser, o estornudar, o respirar. Te dije que soy una persona abierta, comentó, encogiéndose de hombros, como quien explica lo obvio. Mi mente tardó todavía más en ponerse en marcha. ¿Qué? Quise responder algo, cualquier cosa, pero una parte de mí seguía paralizada. Yo no era una persona extremadamente delicada. No era de esas que se desmayan si alguien dice una palabra fuera de lugar. Pero, ¿en serio? ¿Así de normal lo veía él? Sí, sí, ya lo noté, dije al fin, intentando que mi voz sonara relajada, aunque por dentro estaba hecha un torbellino. Él siguió comiendo como si nada hubiera pasado, ajeno a mi desconcierto, o no ajeno, quizás simplemente indiferente. Y eso era todavía peor. Yo, en cambio, intentaba concentrarme en mi plato, pero mis pensamientos no dejaban de chocar unos con otros. Era una broma rara, era una prueba absurda, una excentricidad, una señal de exceso de confianza, o simple y llanamente Diego siendo Diego. Intenté mantener la compostura. Respiré hondo, tragué saliva y me forcé a sonreír un poco, aunque no me salía del todo natural. Bueno, dije buscando desesperadamente un hilo de conversación. ¿Y dijiste que el mercado es familiar? Sí, de mis padres, respondió él encantado, como si lo de hacía un minuto no hubiera ocurrido jamás. Yo lo llevo ahora casi todo, pero ellos van de vez en cuando a revisar que no esté haciendo locuras. Yo asentí. Claro, perfecto.
hermoso, una familia dedicada al comercio local, todo muy entrañable, excepto que su hijo decide convertir un restaurante en un festival de aire corporal. Pero aún con todo ese caos mental, algo en mí, llámalo esperanza, llámalo ilusión, llámalo estupidez romántica, insistía en no dramatizar. Quizá había sido un segundo accidente. Quizá no se encontraba bien, quizá necesitaba disimular porque le daba vergüenza, quizá, quizá, me repetí esas palabras mientras intentaba seguir la conversación, mientras bebía agua, mientras sonreía. Pero aunque hacía un esfuerzo monumental por fingir normalidad, mi estómago no se relajaba. Era como si una alarma silenciosa hubiera empezado a sonar dentro de mí. No sabía lo que vendría después, pero sí sabía que algo dentro de mí había cambiado. La noche seguía siendo agradable, la música continuaba sonando suave, la comida estaba deliciosa, pero yo ya no era la misma desde ese instante. Y lo peor es que todavía faltaba lo más incómodo, porque el verdadero problema no fue el pedo, fue lo que vino después. El sonido había sido incómodo, sí, pero lo que vino después, eso fue otra cosa, una cosa completamente distinta, una cosa que, si me hubiera pasado a mí sola, jamás habría contado a nadie, ni siquiera bajo tortura emocional. Pero ocurrió en público, en un restaurante, con testigos involuntarios. Y, para mi desgracia, yo era la persona sentada justo frente al epicentro del desastre. Al principio no noté nada. Me quedé muy quieta, respirando con cuidado, intentando convencerme de que podía seguir adelante como si no hubiera ocurrido nada. Pero al cabo de unos segundos, pocos, muy pocos, algo comenzó a cambiar en el aire, no de forma dramática al principio, más bien fue como una sospecha olorosa, un aviso tibio de que algo invisible se aproximaba. Yo estaba justo a punto de hacerle una pregunta a Diego sobre su puesto en el mercado cuando me detuve en seco. Mi nariz frunció sola, como un reflejo. Algo venenoso había entrado en escena. Parpadeé un par de veces intentando averiguar si era una falsa alarma, pero no, no lo era. El olor llegó como una ola espesa, dulce en el peor sentido posible, caliente, casi material, una mezcla imposible de describir sin traicionar a la humanidad entera, una combinación de algo que había vivido demasiado tiempo atrapado, quizá toda una vida, y que por fin había encontrado libertad en nuestro pequeño rincón del restaurante. Instintivamente contuve la respiración. Luego la solté de golpe, arrepintiéndome de inmediato porque eso hizo que el olor pareciera más fuerte. Diego, en cambio, seguía comiendo tranquilamente, como si el aire siguiera fresco, puro, perfumado de flores de primavera. ¿Cómo lo hacía? ¿Tenía un olfato defectuoso? ¿O simplemente llevaba tantos años siendo un arma biológica que ya no se daba cuenta? Antes de que pudiera decidir qué pensar, el camarero reapareció. Un chico joven con una bandeja pequeña en la mano y una sonrisa amable que se desintegró antes incluso de que pudiera pronunciar palabra. Se detuvo a medio metro de la mesa, abrió la boca para preguntar si todo estaba a nuestro gusto, y entonces el olor lo alcanzó. Vi en su rostro el instante exacto en que su alma abandonó temporalmente su cuerpo. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se agrandaron apenas 1 milímetro. Luego, sin planearlo ni disimularlo, llevó una mano a la nariz, dio un paso atrás, casi tambaleándose. Intentó decir algo como «¿Todo bien?», pero la frase se perdió en un quejido nasal que sonó a sufrimiento genuino. Yo, completamente roja, también me tapé la nariz. No quería, de verdad que no quería ser obvia, pero era eso o desmayarme ahí mismo. El camarero nos miró con la expresión de alguien que acaba de entrar en una cámara de gas improvisada. ¿Y Diego apenas levantó la vista, tan tranquilo como si estuviéramos discutiendo la carta de postres. «¿Todo bien?», dijo él con la mayor normalidad del mundo, como si ni uno solo de nosotros estuviera teniendo una experiencia extracorporal en ese preciso instante. El camarero asintió con una mezcla de educación y trauma. Yo juraría que vi una lágrima formarse en la comisura de su ojo antes de que se diera la vuelta para irse. Su retirada fue rápida, urgente, casi militar. Estoy convencida de que al llegar a la cocina se apoyó contra la pared para recuperar su humanidad perdida.
Yo no sabía dónde meterme. Sentía que los demás comensales empezaban a mirar hacia nuestra mesa con discreción, como si una corriente de aire anómala hubiera llegado a sus narices. Experimenté un momento de vergüenza tan profundo que pensé que me iba a derretir entre las baldosas. Diego, susurré, intentando que mi voz no temblara, ¿estás seguro de que estás bien? Perfectamente, respondió mientras cortaba otro pedazo de carne, totalmente imperturbable. Ya te dije que soy abierto. No veo por qué tendría que esconder estas cosas. Yo abrí la boca, pero no logré formar una frase coherente. ¿Qué se supone que respondía uno ante eso? Gracias por compartir tu esencia con el mundo. Valoro tu sinceridad intestinal. ¿Podrías avisarme antes de liberar demonios ancestrales? No había guía social para ese tipo de situaciones. El olor seguía ahí, persistente, decidido a quedarse, como si se hubiera aferrado a nuestras ropas. Respiré muy despacio, con la mínima cantidad de aire posible, mientras mi cerebro gritaba «Huye, por favor, huye», pero mis piernas seguían quietas como dos columnas petrificadas. Intenté retomar la conversación, como si mi vida dependiera de ello, pero el ambiente estaba tan contaminado que cada palabra parecía flotar en un aire tóxico. Aún así, Diego seguía actuando como si todo fuera parte de una cena normal. Sonreía, bromeaba, comía. Yo solo quería sobrevivir. Y todavía no sabía que lo peor de la noche no había sido el olor. Lo peor aún estaba por llegar. Quería desaparecer, evaporarme, convertirme en una servilleta, en un cubierto, en un cuadro colgado en la pared, cualquier cosa que no fuera una persona atrapada en una mesa donde la atmósfera había dejado de ser respirable, pero, por desgracia, seguía siendo Lucía, una mujer con la nariz agonizando, los ojos ligeramente llorosos y la dignidad pendiendo de un hilo finísimo. El olor persistía. Era como si se hubiera instalado cómodamente entre nosotros, tomando asiento, pidiendo un plato y participando activamente de la conversación. Y Diego, él seguía actuando como si nada. Eso era lo más desconcertante, su completa, absoluta y alarmante serenidad. En cierto modo me afectaba más su tranquilidad que el propio desastre olfativo. Yo había logrado dar un par de bocados a mi plato, pero ya era imposible seguir fingiendo normalidad. Sentía que si ponía una gota más de comida en mi boca iba a perder toda compostura. Mis ojos se movían nerviosos, analizando la distancia hacia la salida, el número de pasos que tendría que dar, la posibilidad de excusarme sin montar un espectáculo. Pero también tenía miedo de que, si me levantaba de golpe, diera la impresión de estar huyendo. Qué bueno, era exactamente lo que quería hacer, pero no quería admitirlo. Luego lo vi, el camarero. Sí, el mismo mártir olfativo que había venido antes. Estaba a unos metros, fingiendo revisar una comanda, pero claramente intentando respirar solo por la boca. En un momento nuestros ojos se encontraron y pude ver en su mirada una mezcla de compasión y corre mientras puedas. Nunca nadie me había hablado tan claramente sin decir una palabra. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía seguir ahí, no podía quedarme sentada esperando que otro pedo, otro olor o, Dios no lo quisiera, otro camarero cayera víctima de aquella atmósfera. Tenía que terminar con la situación de una forma digna, o al menos lo más digna posible, dentro del contexto. Diego, dije en voz baja, intentando sonar suave pero firme, ¿te parece si pedimos la cuenta? Él levantó la vista de su plato con sorpresa auténtica, como si no hubiera notado en absoluto que acabábamos de vivir un microinfierno. Ya, pero si apenas estamos empezando. Empezando. La palabra me atravesó como una lanza encendida. Sí, insistí, suavizando la voz. Creo que sería buena idea terminar pronto. Ha sido un día largo y mañana trabajo temprano. Era una excusa pobre, pero tenía la esperanza de que la aceptara sin hacer demasiadas preguntas. Por suerte, Diego asintió. No con entusiasmo, claro, pero tampoco con resistencia. Llamó al camarero con un movimiento de mano, y al verlo acercarse, me preparé para la tragedia emocional que sería verle sufrir otra vez. El chico se acercó, valiente como un soldado resignado a su destino, pero esta vez parecía haber encontrado una técnica de supervivencia. Respiraba solo por la boca como un pez fuera del agua. Tomó nota, asentó,
Sonrió con una rigidez profesional admirable y se alejó rápidamente. Yo bajé la mirada al mantel, sintiendo una mezcla de vergüenza y lástima por todos los presentes. Sabía que esto era mucho más de lo que una cita temprana debería soportar. Sabía que mis compañeras de trabajo iban a querer detalles y que yo jamás podría contarlos sin hacer pausas para procesar el trauma. Sabía que, de algún modo, esta noche iba a quedar grabada en mi memoria para siempre. Y aún así, lo más extraño de todo era que Diego me seguía cayendo bien, incluso después de todo. Era absurdo, era irracional, pero era verdad. Su simpatía, su sencillez, su falta de complejos, todo eso seguía ahí. Claro que ahora venía acompañado de una alarma roja en mi mente, pero no podía negar que parte de mí todavía quería darle una oportunidad. Cuando la cuenta llegó, Diego se ofreció a pagarlo todo. Yo, sinceramente, habría contribuido con tal de que el momento terminara, pero no tuve fuerzas para discutir. El camarero casi dejó la tarjeta volando sobre la mesa, como si tuviera miedo de que el olor pudiera agarrarse a él físicamente. Salimos del restaurante en silencio. Apenas cruzamos la puerta, sentí que el aire fresco de la calle me devolvía la vida. Respiré hondo, profundamente, como si volviera a nacer. El alivio fue casi espiritual. Caminamos unos metros sin hablar y entonces reuní el valor para decirle lo que llevaba atorado en la garganta desde hacía 20 minutos. Diego, empecé, por favor, ¿podrías no volver a hacer eso en público? Él se detuvo. No parecía ofendido, ni molesto, ni sorprendido, solo pensativo, como si estuviera procesando la petición más razonable del universo. Ah, dijo después de un momento. ¿Te molestó? ¿Te molestó? Quise gritar. Quise agarrarlo por los hombros y agitarlo. Quise preguntarle si había olido lo mismo que yo, si había visto al camarero batallar por su vida, si había notado la deformación espacial del aire a nuestro alrededor. Pero respiré hondo, esta vez por una razón distinta, y respondí con calma. Un poco sí, Diego. No es común. Él asintió, como quien recibe un dato científico interesante. Vale, lo entiendo, no volverá a pasar, dijo con sinceridad, y lo dijo tan en serio que, contra toda lógica, le creí. Seguimos caminando hasta mi casa en silencio, aunque no era un silencio incómodo, era más bien un silencio lleno de cosas no dichas, de pensamientos encontrados, de dudas mezcladas con cariño. Cuando llegamos a mi portal, se inclinó un poco y me dio un beso en la mejilla. Su gesto fue cálido, suave, casi tierno. Me lo pasé bien, de verdad, dijo. Yo también mentí, y no mentí a la vez. Lo vi marcharse, y mientras subía a mi casa, una parte de mí, la sensata, me gritaba que aquella relación iba a ser una locura. Pero otra parte, la que siempre quiere ver lo mejor de la gente, me repetía que todos cometemos errores y que quizá, solo quizá, Diego aprendería de esto. No sabía entonces qué camino iba a tomar, pero estaba a punto de averiguarlo. Durante los días siguientes intenté asimilar lo ocurrido en el restaurante. Hubo momentos en los que me echaba a reír sola recordando la expresión del camarero, pero también hubo otros en los que me invadía la vergüenza ajena más profunda. Era como recordar un sueño extraño, absurdo, caótico y casi gracioso, pero también inquietante. Sin embargo, dentro de toda esa mezcla de emociones, había una sensación que no quería admitir, aunque sabía que estaba ahí. Diego me gustaba, me seguía gustando, incluso después de ese festival intestinal. Quizá era ingenuidad, o quizá era solo la idea de que nadie es perfecto y que, a veces, las personas necesitan tiempo para ajustar ciertos comportamientos, especialmente cuando esos comportamientos pueden provocar accidentes químicos en espacios cerrados. Lo cierto es que después de un par de días, la intensidad de la vergüenza se fue diluyendo, como ocurre con casi todo en la vida, y en ese silencio emocional empezó a asomar otra cosa, curiosidad. Me sorprendió que Diego no escribiera ese mismo día o al siguiente. Pensé que quizás se sentía incómodo por haberme avergonzado, aunque él no parecía una persona que se ruborizara con facilidad. 2 días después, cuando ya dudaba de si debía ser yo la que enviara un mensaje primero, me llegó una notificación inesperada. ¿Te apetece venir a verme trabajar?
Me quedé mirando el mensaje unos segundos. Era simple, directo, muy Diego. Por alguna razón, imaginé su energía constante, ese entusiasmo que parecía no acabarse nunca, y me descubrí sonriendo. Quizá estar en su entorno, verlo moverse entre personas y tareas, entender un poco más de su mundo, podría ayudarme a verlo desde otra perspectiva. Le respondí que sí. Él contestó casi de inmediato, como si hubiera tenido el móvil en la mano esperando mi respuesta. Genial, estoy en el mercado hasta las 2. Ven cuando quieras, te va a gustar. Prometo que hoy estoy tranquilito. La carita guiñando el ojo me hizo reír. Quizá tenía un sentido del humor extraño, pero agradecí que no intentara ignorar por completo lo ocurrido. Ese mínimo gesto de autoconciencia me pareció tierno. El sábado por la mañana me puse un vestido cómodo, unas zapatillas y recogí mi pelo en una coleta. No quería que aquello se sintiera como otra cita formal. Era más bien una visita improvisada, un vistazo a su vida real, lejos de la noche, de los restaurantes y de los momentos incómodos. Caminé hasta el mercado disfrutando del sol tibio que se colaba entre los edificios. Había familias con bolsas, señoras que empujaban carritos de ruedas, niños con helados pegajosos. Todo tenía un aire familiar y cotidiano, como esas escenas que una ve de lejos, pero no suele vivir de cerca. El mercado estaba lleno, como siempre los fines de semana. Aromas de frutas maduras, pescado fresco, pan caliente, especias. Era un caos organizado con un sonido particular, voces cruzadas, risas, regateos, cajas abriéndose y cerrándose. Y en medio de todo eso distinguí el puesto de Diego, pero lo que realmente me llamó la atención fue él. Estaba de pie detrás del mostrador, explicando algo a una clienta mayor con una energía tan contagiosa que la señora no podía parar de reír. Se movía rápido, pero con una coordinación sorprendente. Pesaba productos, cortaba bolsas, hacía bromas, acomodaba mercancía, todo al mismo tiempo, como si naciera para ese tipo de ritmo frenético. Cuando me vio de lejos, sonrió de una manera que no había visto antes. No era la sonrisa traviesa del parque, ni la expresión relajada del restaurante. Era diferente, era luminosa, como si realmente le alegrara que hubiese ido. Levantó la mano y me hizo un gesto exagerado, como si estuviera intentando llamar la atención de alguien al otro lado de un estadio. Varias personas a su alrededor se giraron para ver a quién saludaba, lo que me provocó un rubor involuntario. Aún así, avancé entre la gente hasta llegar a su puesto. Lucía, dijo él, con el entusiasmo de alguien que acaba de encontrar un tesoro perdido. Qué alegría que vinieras. Te dije que sí, respondí, sintiendo que mi voz salía más tímida de lo que esperaba. Pasa, pasa, mira, dijo, moviendo una caja para abrir un hueco detrás del mostrador. Te enseño cómo funciona esto. Me reí, sin saber si realmente quería verme en modo vendedora de mercado, pero acepté. Me acomodé en el espacio reducido, mientras él me mostraba todo con una emoción casi infantil. Estos tomates son de un proveedor local, llevan con nosotros años. Este tipo de manzana es la que más vendemos. Aquí están las etiquetas, aquí la balanza, aquí los cuchillos, explicaba rápido, casi atropellándose a sí mismo. Lo observé un momento en silencio. En su entorno natural, Diego era distinto, más centrado, más fluido, más él. Y por primera vez desde lo del restaurante, sentí que sí, que había algo genuino ahí, algo que valía la pena conocer más a fondo. Es bonito verte así, le dije sin pensar. Él se detuvo, giró hacia mí, me miró con una expresión que no había visto antes, un brillo suave, casi íntimo. Así como, natural, respondí, sintiendo un nudo tibio en el pecho. Él sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para hacerme olvidar por un momento todo lo demás. Quizás sí merecía otra oportunidad, quizá este era un nuevo comienzo. No sabía lo que pasaría después. No sabía que la mañana estaba lejos, muy lejos, de terminar tranquila. Pero en ese instante lo único que sentí fue esperanza. El mercado, con todo su bullicio, tenía una forma curiosa de absorberte. A los pocos minutos de estar allí, el ruido ya no sonaba como ruido, sino como un latido constante. Gente pasando, conversaciones solapadas, cajas abriéndose, bolsas crujiendo, niños llamando a sus padres,
Y en medio de todo eso, Diego brillaba como si fuera parte fundamental de la maquinaria. Lo observé un rato desde su puesto, sin interrumpirlo, simplemente disfrutando de verlo en acción. Él atendía a 3 personas a la vez, sin perder la sonrisa. Pesaba frutas con movimientos rápidos y seguros, recomendaba productos con una soltura que solo se consigue después de años de práctica. Yo no sabía si estaba impresionada, divertida o un poco ambas cosas. Diego tenía esa energía torbellinesca que podía ser agotadora en otros contextos, pero allí, entre cajas de manzanas y tomates maduros, parecía encajar de forma perfecta. Toma, prueba esta mandarina, me dijo de pronto, cortándola por la mitad y ofreciéndome un gajo. Es dulce, te va a gustar. La probé y sí, estaba deliciosa. ¡Wow! Dije con los ojos abiertos. Tienes buen ojo para elegir fruta. Y buen olfato también, normalmente, añadió con una sonrisa que me hizo contener la risa. Agradecí que hiciera ese tipo de bromas. Me quitaban un peso de encima, como si el tema del restaurante se diluyera un poco más con cada comentario. Algunas clientas mayores me miraban con curiosidad, como hacen las señoras de mercado que analizan todo lo que entra a su territorio. Una de ellas, mientras pagaba, me miró descaradamente y le dijo a Diego: ¿Y esta chica tan guapa quién es, eh? Diego sonrió. Una amiga, respondió, pero su tono tenía un brillo cómplice que hizo que la señora levantara las cejas como si hubiera descubierto un secreto. Ah, amiga, respondió ella con un guiño exagerado antes de irse. Yo me reí en voz baja mientras Diego organizaba unas cajas. Él parecía orgulloso de que yo estuviera allí, y eso me generó una sensación cálida, como si estuviera viendo una faceta suya que no muchas personas conocían, y por un momento pensé que esa visita al mercado había sido una excelente idea, pero entonces, mientras Diego acomodaba unas cestas en un estante alto, noté que me observaba de reojo, no con incomodidad, sino con una especie de gesto nervioso, como si quisiera decirme algo, pero no supiera cómo empezar. Finalmente lo dijo. Oye, Lucía, empezó, bajando la voz solo un poco. ¿Te podrías quedar aquí un ratito? Me giré hacia él, extrañada. ¿Cómo que quedarme? ¿Para qué? Él dejó la cesta en su sitio y se acercó al mostrador, apretando los labios como si tratara de elegir las palabras correctas. Es que necesito ausentarme unos minutos, nada grave, solo cosas. Pero no puedo dejar el puesto solo. Ya sabes cómo es esto. La gente viene, toca todo, pregunta, se enfada. Y si me voy así como así, cuando vuelva puedo encontrar un caos. Lo miré con las cejas levantadas. ¿Quieres que atienda yo el puesto? Pregunté como si hubiera oído mal. Sí, respondió sin rodeos. Solo unos 20 minutos, de verdad. Mira, señaló las etiquetas. Está todo puesto, los precios marcados. La balanza funciona sola. Tú solo cobras, pesas y sonríes. Y si no te apetece sonreír, tampoco pasa nada. Me quedé muda. Por una parte, su petición me pareció ridícula. ¿Cómo iba yo, que no sabía distinguir 3 variedades de tomates y no tenían etiquetas, a atender un puesto? Por otra parte, Diego me estaba mirando con esa mezcla de urgencia y encanto torpe que tenía cuando necesitaba algo, un por favor, que no decía con palabras, pero sí con los ojos. Diego, no sé, dije insegura. ¿Y si alguien me pregunta algo que no sé? No te preocupes, respondió con una sonrisa rápida. Si te preguntan algo difícil, solo dices, se lo puedo consultar al encargado en cuanto vuelva. Listo. Eso no sonaba tan tranquilizador como él intentaba que sonara. Son solo 20 minutos, insistió. Te lo agradecería muchísimo, suspiré. Quizá debería haber dicho que no. Quizá debería haber recordado que mi instinto de complacer a los demás siempre me llevaba a situaciones extrañas, pero también estaba esa parte de mí que quería creer en él, que quería seguir dándole oportunidades, que quería pensar que esta vez podría confiar. Está bien, dije al fin, respirando hondo. Me quedo un rato. Diego sonrió como si le hubiera anunciado que había ganado la lotería. Eres la mejor. Vuelvo en un momento. Y así, sin darme tiempo a arrepentirme, salió del puesto. Lo vi alejarse entre la gente, moviéndose rápido.
esquivando bolsas y carritos, levantando la mano para saludar a un vecino. En cuestión de segundos, desapareció entre los pasillos del mercado. Yo me quedé detrás del mostrador, inmóvil, con una mandarina medio pelada en la mano y una sensación de ¿qué acabo de hacer? Retumbando en mi cabeza. Una señora se acercó. Disculpa, bonita, ¿estos pepinos son de hoy o de ayer? Tragué saliva. De hoy, creo. ¿Crees? Respondió ella, arqueando una ceja. Sí, o sea, sí, de hoy, confirmé, intentando sonar convincente. La señora pareció aceptarlo y siguió seleccionando pepinos mientras yo le sonreía de forma rígida. Luego vino otra clienta, y luego otra, y luego un señor que hablaba tan rápido que apenas pude seguirlo. Entre pesar productos, marcar en la balanza, calcular mentalmente el cambio y evitar que una niña metiera la mano en las fresas, sentí que el puesto se convertía en un pequeño caos personal. Miré hacia la entrada del pasillo, esperé ver a Diego regresar, pero no lo veía. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Solo habían pasado 5 minutos. Faltaban 15. O eso quería creer, porque aunque aún no lo sabía, esos 20 minutos iban a convertirse en una eternidad. Al principio pensé que los primeros minutos serían fáciles. Solo tenía que repetir lo que había visto hacer a Diego. Pesar, marcar, sonreír. Nada que una persona con 2 manos y un cerebro funcional no pudiera manejar. Pero eso era antes de comprobar lo que significaba, en realidad, estar al mando de un puesto de mercado un sábado por la mañana. Las personas parecían surgir de todas partes, como si el olor de las naranjas o el brillo de los tomates las atrajera desde kilómetros de distancia. El supuesto favor rápido comenzó a ponerme nerviosa antes de llegar siquiera a los 10 minutos. Una mujer joven, con un carrito lleno hasta el borde, se acercó preguntando por el tipo exacto de madurez de unos plátanos. Intenté recordar lo que Diego había dicho sobre ellos, pero en mi mente solo había un silencio blanco, como si alguien hubiese vaciado todos mis pensamientos. Tartamudeé una respuesta vaga y ella, desconfiada, decidió tocar cada plátano como si quisiera conectarse con su alma interior. Luego me preguntó si había descuentos por llevar más de 2 kilos. Le dije que no sabía. Ella me miró como si fuera la persona menos preparada del universo. A los 14 minutos exactos, según el reloj de pared, ya estaba sudando. Respiré hondo. Son solo 20 minutos, me recordé. Ya casi. Ya casi. Pero a veces el destino parece disfrutar burlándose de quienes intentan mantener la esperanza. Un señor mayor se acercó como un vendaval. Llevaba una boina ladeada y un bastón que utilizaba más como arma de señalización que como apoyo. Señaló una caja de pimientos y, sin preámbulos, comenzó a hacer preguntas a velocidad de misil. ¿Y estos pimientos son de cultivo local o no? Porque últimamente están trayendo cosas de fuera que no saben a nada, ¿sabes? ¿Y cuánto pesa una bolsa más o menos? Que luego llego a casa y resulta que he pagado medio kilo de aire. Ah, ¿y el precio? Porque ahí dice 2,50, pero la semana pasada estaban a 2,20. ¿Cómo puede ser que suban tanto de golpe? Yo parpadeé como un búho confundido. Bueno, depende. Intenté responder, consciente de que cada palabra me hundía más. ¿Depende de qué? Preguntó él, acercándose peligrosamente al mostrador. Quise desaparecer, literalmente. Quise convertirme en una caja de fresas, pero no había escapatoria. Del proveedor, solté al final, sin saber si decía una obviedad, una mentira o un dato digno de premio Nobel. El hombre se quedó mirándome un largo segundo. Luego gruñó algo entre dientes y empezó a elegir pimientos, pero de una manera tan intensa que parecía estar examinando diamantes en lugar de verduras. Fui pesando lo que pedía y entregándole el cambio con dedos temblorosos. Cuando por fin se fue, me apoyé discretamente en la balanza, intentando controlar mi respiración. Miré alrededor buscando a Diego. Nada, ni rastro. Él seguía tan desaparecido como si el mercado lo hubiera tragado vivo. Seguía atendiendo como pude. Algunas personas eran más amables y no hacían preguntas. Otras parecían convencidas de que yo era experta en agricultura sostenible. Una mujer incluso me preguntó si podía recomendarle la mejor variedad de pera para hacer compotas de invierno. Compotas.
Yo apenas distinguía una pera conferencia de una blanquilla. Miré el reloj otra vez. 19 minutos. Suspiré aliviada. Ya está, pensé, cualquier segundo aparecerá. Pero no apareció. 20 minutos, 22, 25. Mi esperanza empezó a temblar. Habrá tenido un pequeño retraso, pensé, obligándome a no entrar en pánico, pero el flujo de clientes no disminuía y yo seguía atrapada detrás de ese mostrador como si ahora fuera parte del inventario. Un niño metió la mano entera dentro de la caja de ciruelas, saqué su mano suavemente mientras su madre veía su móvil sin mirar siquiera. Una señora discutió conmigo porque, según ella, la balanza marcaba más gramos de los que deberían. Un chico joven me pidió que le escogiera las manzanas más aromáticas. Yo solo tomé 3 al azar y recé para que no se notara. Miré nuevamente hacia el pasillo, esta vez con una mezcla de ansiedad e incredulidad. Diego seguía sin aparecer. 30 minutos, casi una hora. Tenía la sensación de que el puesto me estaba devorando. Las cajas parecían multiplicarse. La gente también. En un momento, una fila de 6 personas se formó de golpe, todas esperando que yo supiera exactamente lo que hacía. Yo sonreía mecánicamente, como una muñeca poseída, repitiendo frases seguras. Ahora mismo, aquí tiene, son 3:40, gracias. Pero por dentro, una vocecita gritaba cada vez más fuerte. ¿Dónde está Diego? ¿Por qué no vuelve? ¿Qué clase de persona deja sola a alguien en su puesto durante más de una hora? Todavía no sabía la respuesta, pero empezaba a sospecharla. Y esa sospecha no me gustaba nada. Al llegar a la primera hora atendiendo el puesto, pensé que ya había tocado fondo, que no podía sentir más estrés, más cansancio, ni más confusión de la que ya llevaba acumulada, pero estaba equivocada. El universo siempre guarda un poco más de caos para los ingenuos, y yo, claramente, lo era. Cuando vi que el reloj marcaba 1 hora y 20 minutos desde la desaparición de Diego, dejé de engañarme con la esperanza de que regresaría en cualquier momento. La realidad empezaba a caer sobre mí como una manta pesada. ¿Qué clase de imprevisto podía durar tanto? ¿Por qué no me había enviado un mensaje? ¿Por qué simplemente se había ido, dejándome atrapada detrás del mostrador como si yo fuera su compañera de trabajo y no alguien a quien, bueno, con suerte estaba intentando conquistar? El ritmo del mercado seguía sin aflojar. 2 señoras discutieron entre ellas porque una quería pasar primero. Un hombre me pidió que le explicara la diferencia entre una berenjena y otra, porque una se ve más seria. Un chico adolescente se acercó solo para pedirme si le podía regalar una fresa porque tenía hambre. Yo ya ni sabía qué responder, solo actuaba por inercia. Son 2,90, dije por quinta vez en menos de 2 minutos, mientras mis manos se movían de forma automática entre la balanza y la caja registradora. La fila no disminuía. De hecho, parecía crecer cada vez que parpadeaba, y mi paciencia, mi energía y mi capacidad de aparentar tranquilidad comenzaban a evaporarse. Empecé a sentir un cansancio extraño, ese tipo de agotamiento que no solo te pesa en el cuerpo, sino también en el alma. De vez en cuando miraba hacia el pasillo, esperando ver a Diego caminando hacia mí, con esa sonrisa nerviosa suya, listo para disculparse. Me imaginaba diciendo algo como: «Perdona, tuve un problema enorme, gracias por salvarme la mañana». Pero era solo eso, imaginación. La realidad era un puesto lleno, un mostrador pegajoso de tanto pasar las manos húmedas de fruta y un sudor frío en mi espalda. 2 horas, 2 horas completas. Ahí empezó la irritación. Apareció lenta, primero como una molestia vaga, luego como una punzada más definida y al final como un pensamiento claro. Esto no está bien. Es más, esto no debería estar pasándome. Fue justo en ese momento, cuando ya estaba emocionalmente quebrada, que llegó la clienta más insistente del día. Una mujer de mediana edad, con gafas grandes y un tono de voz tan agudo que podría cortar una manzana sin necesidad de cuchillo. ¿Podrías darme esos tomates? No, no esos, los de atrás, más atrás. No, más a la izquierda, más abajo. No, esos no. Yo ya no sabía si estaba comprando tomates o dirigiendo una excavación arqueológica. ¿Están maduros? ¿Seguro? A ver, tócala. No, tú no la toques, tóquela él. ¿Dónde está el encargado? Sentí que mi ojo izquierdo temblaba. No está en este momento,
respondí con un hilo de voz. ¿Pero volverá pronto? Quise responder con algo educado, pero la verdad se me escapó antes de poder recubrirla con diplomacia. No lo sé, señora. No lo sé. Ella frunció los labios como si yo hubiera cometido un crimen y siguió quejándose mientras elegía, finalmente, un tomate idéntico a los 5 primeros que había rechazado. Cuando por fin se marchó, suspiré tan fuerte que casi moví las bolsas de plástico. Mi cerebro empezaba a perder su capacidad de mantener la calma, y fue justo ahí, cuando el cansancio ya me estaba convirtiendo en una versión distorsionada de mí misma, que cometí el error de mirar nuevamente la hora. 2 horas y 38 minutos. No lo podía creer, o mejor dicho, no quería creerlo. Mi mente daba vueltas. Quizá le pasó algo, quizá lo retuvieron, quizá no tiene señal en el móvil, pero ninguna de esas excusas pudo contra la otra posibilidad, la más evidente, la más dolorosa. Quizá simplemente me dejó aquí, porque sí. Cuando la tercera hora se cumplió, ya no sentía nervios, ni vergüenza, ni sorpresa. Sentía algo más seco, más filoso. Decepción. Ese tipo de decepción que no se muestra con lágrimas, sino con un silencio pesado que cae dentro del pecho como una piedra. Estaba agotada. Mis pies dolían. Mis manos tenían restos de jugo de fruta. Mi paciencia estaba pulverizada. Y lo peor, no sabía si estaba más enfadada con Diego o conmigo misma por haber aceptado sin cuestionar. A las 3 horas y 2 minutos exactos fui consciente de algo definitivo. Diego no iba a volver en ningún momento cercano. Y aunque apareciera ahora, disculpándose o con excusas, ya había cruzado una línea que no debía cruzar. Ya no era un favor, era una falta de respeto, y yo no estaba dispuesta a tolerarlo. Respiré hondo, miré alrededor y tomé una decisión que cambiaría por completo el rumbo de aquel día. Solo me faltaba el valor para ejecutarla. La tercera hora estaba por cumplirse cuando dejé de sentirme una invitada temporal en el puesto de Diego y empecé a sentirme parte del mobiliario, una pieza más del caos, una fruta más en la estantería, y no una de las buenas, más bien una manzana golpeada que nadie quiere llevarse. Esa sensación, mezclada con el cansancio físico y el enfado silencioso, empezó a construir en mí una determinación que no sabía que tenía. La fila frente a mí seguía avanzando, pero ya no la veía como una obligación que debía cumplir. No eran clientes que debía atender, eran obstáculos que retrasaban lo inevitable. Mientras pesaba unas zanahorias para una señora que hablaba por teléfono sin siquiera mirarme, empecé a pensar algo que me habría parecido impensable una hora antes. ¿Y si simplemente me voy? No era digno, no era elegante, no era lo que haría la Lucía de siempre, pero la Lucía de siempre estaba cansada, hartísima, y sobre todo estaba empezando a aceptar una verdad incómoda. Diego no iba a aparecer. No solamente no iba a aparecer en ese momento, sino que no parecía tener el más mínimo respeto por mí. Su desaparición no era un despiste, ni un accidente, ni una emergencia. Era una falta de consideración monumental, y yo me había quedado ahí, sosteniendo el puesto como si fuera mi responsabilidad. De pronto, un hombre me interrumpió mis pensamientos. Perdona, ¿estas peras son de agua o de conferencia? Ya no pude más. Son peras, respondí con una sonrisa falsa, sin añadir nada más. El hombre abrió la boca para replicar, pero algo en mi expresión debió advertirle que no era el mejor momento. Agarró 2 peras al azar, pagó y se fue casi de puntillas. Respiré hondo. Me quité un mechón de pelo de la frente. Miré otra vez hacia el pasillo, como si una parte de mí aún esperara que Diego surgiera corriendo, disculpándose, inventando una historia totalmente ridícula. Pero no, ni sombra de él. Y entonces, sin pensarlo más, me dije, hasta aquí. Esperé a que la fila se disolviera. Atendí al último cliente con un automatismo casi mecánico. Cuando finalmente el puesto quedó vacío por unos segundos, apoyé ambas manos en el mostrador. Mis dedos estaban pegajosos, mis hombros tensos, mi alma hecha un ovillo. Y en ese silencio breve respiré profundamente. Fue ahí cuando tomé la decisión, no una decisión impulsiva, sino una decisión final. Me di la vuelta,
Observé las cajas, la balanza, las bolsas, la caja registradora. Todo estaba tal cual lo había manejado durante 3 horas largas. No iba a ordenar nada, no iba a dejarlo perfecto. Eso habría sido demasiado amable, y yo había sido amable de sobra. Cerré el cajón del dinero sin contar nada. Coloqué la balanza en pausa, acomodé mis cosas, respiré otra vez y salí por el costado del puesto, como quien abandona un escenario después de una obra que nunca quiso actuar. No miré atrás, el mercado seguía latiendo, la gente seguía comprando, los vendedores seguían llamando a los clientes con voces fuertes. A medida que avanzaba entre los puestos, sentía que cada paso era una liberación, como si me estuviera quitando un peso invisible de los hombros. Cuando llegué a la salida, el sol me dio en la cara y por primera vez en horas respiré aire fresco. Caminé deprisa, no porque estuviera huyendo, esa era yo hace un rato, sino porque quería llegar a casa y poner distancia física y mental con lo que acababa de ocurrir. Al doblar la esquina, mi móvil vibró. Por un segundo pensé que quizá era Diego. Frené, lo miré. Un mensaje. Sí, de él. Ya vuelvo, jajaja. Espérame que me tardé un poco. Un poco, 3 horas, 3 horas, me quedé inmóvil en la acera observando la pantalla. Sentí primero incredulidad, luego ira y finalmente una calma inesperada, la calma que aparece cuando la decisión ya está tomada. Sin responder, abrí su chat, pulsé los 3 puntitos y seleccioné bloquear. Mi móvil me preguntó si estaba segura. Nunca había estado más segura de nada. Después de eso, seguí caminando hasta casa con la sensación de estar recuperando cada trozo de mi dignidad que había dejado regado por el mercado. Llegué, cerré la puerta y me apoyé en ella, igual que después de nuestra primera cita, pero esta vez el suspiro no fue tímido ni confundido, fue firme, fue un cierre. Pensé en todo, en la primera cita, en el restaurante, en el olor, en los camareros traumatizados y ahora esto, un torrente caótico de experiencias que pasaban de cómicas a absurdas, de absurdas a inquietantes, de inquietantes a inaceptables. Y ahí, de pie en mi propio hogar, entendí algo que debería haber entendido antes. Cuando alguien te muestra cómo es, créelo. Diego había sido abierto, sí, tan abierto que dejaba escapar más de lo que debía, literal y metafóricamente. Había sido directo, sí, directo hasta el punto de pedirme un favor enorme sin pensarlo, pero también había sido irresponsable, distraído, egoísta, y yo ya no era la Lucía que permitía que otros la arrastraran por su caos. Esa noche me preparé una cena sencilla, me puse música tranquila y me senté en el sofá con una manta. Por primera vez desde que conocí a Diego sentí algo puro, algo necesario, alivio, no tristeza, no nostalgia, no dudas, alivio, y la certeza de que, pase lo que pase, no iba a permitir que nadie volviera a ponerme en una situación así, nunca más.